En cielosabiertosturradio.com compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y hoy vamos a continuar con la serie del Sermón del Monte. Hoy vamos a continuar entonces una vez más con la serie del Sermón del Monte. ¿Y el tema cuál es? El tema es Jesús y los juramentos. Jesús y los juramentos. Para ello vamos a ir entonces a la palabra de Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos tener el desarrollo de este tema. Te invito, Mateo 5, 31 al 37. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 33 al 37. La palabra de Dios. ¿Ya lo tienes? Bueno, si ya lo tienes, te voy a pedir el favor de que me acompañes en esta lectura. Acompáñame en esta lectura de la palabra de Dios. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Versículo 34. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Bueno, hemos leído allí este pasaje de Mateo 5, versículo 33 al 37, en el marco del Sermón del Monte. Allí donde nuestro Señor Jesucristo entrega lineamientos, entrega esa forma de conducta de los creyentes. ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cómo damos testimonio ante las demás personas? Y allí nuestro Señor Jesucristo también está corrigiendo las prácticas de los escribas y fariseos de la época. Porque como en esa época, hoy, en pleno siglo XXI, también hay escribas y fariseos malinterpretando en las iglesias de hoy en día la palabra de Dios. La malinterpretan porque tienen un corazón engañoso, tienen un corazón dañado. Por eso se malinterpreta la palabra de Dios. Ahora, cuando leemos este pasaje, para poder conocer cuál es la enseñanza de Jesús, tenemos que saber cuáles son los planteamientos de la ley frente al juramento. Tenemos que conocer qué decían los fariseos y los escribas de la época, y tenemos que extractar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo frente a este pasaje de Jesús y los juramentos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir al Antiguo Testamento para conocer qué decía la ley con referencia a los juramentos. Para ello, vamos a ir a Levítico, capítulo 19, versículo 12. Levítico 19, 12, donde dice la palabra de Dios: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo, Jehová. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que cuando utilizamos el nombre de Dios, no lo debemos utilizar para cosas falsas, para mentir. No lo hagamos, porque cuando lo estamos haciendo, estamos transgrediendo las normas de Dios. Si tú te das cuenta, ahí Mateo 5:33 nos dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. Esa palabra perjurar quiere decir jurar falsamente, y jurar con frecuencia falsamente. O sea, aquellas personas que por todo prácticamente están jurando, pero todo es falso. Resulta que bajo la ley, el Antiguo Testamento nos enseña tres formas en las cuales se hacían unos juramentos, pero unos juramentos con base a la palabra de Dios, es decir, algo que no tiene que ver con la falsedad.
Miremos precisamente esas características. Deuteronomio 6, 13, 5. Vámonos al libro de Deuteronomio, al capítulo 6, versículos 13 y 15, para ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice: a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Aquí el versículo 13 nos dice que a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Esto nos hace referencia a fidelidad. Esto nos hace referencia a obediencia. Y una persona cuando es fiel, una persona cuando es obediente, cuando camina en santidad, no pone el nombre de Dios en juego. Más bien le está adorando. Y aquí nos damos cuenta que este juramento o esto se refiere también a la fidelidad y a la adoración al Señor. Fidelidad y adoración al Señor. Miremos el segundo elemento en Éxodo 27. Sigamos nuestro recorrido por la palabra de Dios. Ahora vámonos al libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 7, donde nos dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Esto quiere decir que se utilizaba ese juramento en la ley, en la antigüedad, bajo procedimientos legales. Y eso también lo vemos hoy en día. Hay procedimientos legales en los estrados. Con el juez, cuando nos vamos a presentar ante un juez, ¿hora decir la verdad y nada más que la verdad? Bueno, allí se utiliza ese procedimiento, el juramento. Y entonces nos dice que si nos apresuramos a levantar falsos testimonios, vamos a tener problemas con Dios. Porque somos unos mentirosos y porque somos unos falsos. Pero se utiliza o se utilizaba bajo los estamentos de la ley estos procedimientos legales y el juramento. Ahora vamos a mirar dos pasajes. Uno en Números 32. Números 32. Para poder identificar la otra característica de esto que estamos hablando, de la palabra, y Jesús y los juramentos. Números 32 dice lo siguiente: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Claro, es que si uno dice algo es para cumplirlo, no para faltarlo. Si uno abre su boca es para cumplir lo que dice. Y entonces aquí nos enseña la palabra de Dios que debíamos, o en ese momento, se debía cumplir lo que se prometía. Y nosotros como creyentes, como ciudadanos del reino, debemos cumplir lo que prometemos. Si no, estamos transgrediendo las normas, las leyes de Dios. Y ese tercer elemento nos dice que afirmaciones para hacer algo. Ese juramento se realizaba para afirmar algo. Miremos otro pasaje, Deuteronomio 23. Deuteronomio 23, versículos 21 al 23. Nos dice también lo siguiente, la palabra de Dios. Dice así: cuando haces voto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tu labio lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. ¿Qué quiere decir ello? Nuevamente este pasaje nos confirma lo de Números. Nuevamente, cuando haces voto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo. Bueno, date cuenta, quiero ponerte un solo ejemplo de lo que sucede hoy en día. La gente se casa, ¿no es cierto? La gente se casa. Bueno, el matrimonio es entre hombre y mujer. Ya lo conocemos, lo que dice la palabra de Dios. Se casa. Pero ahí se hacen unos votos. Ahí se hacen unos votos. Fidelidad. En la alegría, en la tristeza, en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, en la salud. Pero resulta que al cabo de tiempo, nosotros cambiamos de parecer. O sea, ese sí se convierte en algo que nosotros ya no lo queremos. Y entonces se incumplen nuestras promesas, se incumplen nuestros votos. El ser humano
es engañoso, su corazón es engañoso porque se llena de la emoción. Yo voy a ayudar, yo voy a hacer esto, cuenten conmigo. Pero ¿sabes qué? Después no. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Ah, bueno, pero después no lo haces, porque todo fue un momento, porque todo fue una emoción. Ahora comprendemos que esos juramentos se daban en el Antiguo Testamento, pero se daban bajo una instrucción muy clara: cumplimiento. Y si no los cumples, transgredes las normas de Dios, y eso es pecado. Eso es pecado. Y si estás pecando, estás lejos del reino de los cielos. Ahora, tenemos que mirar cuál era la argumentación de los escribas y de los fariseos en la época de nuestro Señor Jesucristo. Miremos que en ese momento el nombre de Dios se utilizaba para cualquier cosa. En ese momento el nombre de Dios se utilizaba para cualquier cosa, es decir, como hoy en día. Eso no ha cambiado en nada. Para cualquier cosa, para decir cualquier mentira, utilizamos el nombre de Dios. Qué tristeza, llanto y dolor. Y bueno, entonces los fariseos y los escribas de la época, bueno, como tenían un corazón engañoso, ellos dijeron: bueno, pues hay que jurar por el cielo entonces, hay que jurar por la tierra, hay que jurar por Jerusalén, o por su propia cabeza, y así no están nombrando a Dios, para no poner el nombre de Dios en tela de juicio. Pero resulta que nuestro Señor Jesucristo también viene a corregir eso, porque ¿sabes qué? Eso que nombramos en Mateo 5, 34 al 37, por ejemplo, ahí nombramos, básicamente, no hay que jurar por la tierra, ¿no es cierto? Ni por el cielo, ni por Jerusalén, ni por tu cabeza. Eso es la creación de Dios. Y entonces los fariseos, desde que no nombremos a Dios no hay ningún problema. No, estamos mintiendo. Estamos malinterpretando las leyes y normas de Dios. ¡Qué equivocación! ¡Qué equivocación! Estamos mintiendo. Y entonces los fariseos querían irse, ¿cómo? Por las ramitas. Querían autojustificarse. Y querían presentarse como pulcros, como doctos de la ley, como intachables de la ley, cuando ellos eran los primeros transgresores de las normas de Dios. Esto es algo que debe poner a pensar a la iglesia y a nosotros como ministros, como pastores de la palabra de Dios. Quizás en el púlpito se están levantando fariseos y escribas que se creen doctos, personas responsables para la palabra de Dios cuando su corazón es engañoso. Cuando vemos a las multitudes y las multitudes tienen idolatría del pastor, ¿qué? El corazón se dañó. El corazón se dañó. Y ahí estamos poniendo el nombre de Dios. Es decir, estamos transgrediendo las normas. Es decir, estamos pecando. Eso hacían, eso enseñaban los escribas y fariseos de la época. Por eso hay que tener mucho cuidado con la enseñanza de la palabra de Dios. Porque ¿sabes qué? La predicación del evangelio te lleva al cielo. Pero una mala interpretación te lleva al infierno. Quiero repetírtelo. La predicación del evangelio te lleva al cielo, pero una mala interpretación de la palabra te lleva al infierno. Bueno, ahora, teniendo estos elementos, hemos visto qué dice la ley frente al tema de los juramentos, ¿no es cierto? Ahí vimos 3 características y vimos pasajes del Antiguo Testamento. Ahora, escuchábamos qué decían los fariseos y los escribas frente a este tema de los juramentos. Pero vamos a encontrar ahora la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos mirar 3 elementos esenciales de este pasaje que estamos estudiando del Sermón del Monte y Jesús y los juramentos. Miremos, lo primero que hay que decir es que cuando se jura en falso, eso es una mentira. Eso es una mentira. ¿Y qué es una mentira? Una mentira es hablar un hecho falso, que no es cierto. Un hecho que no es cierto. Es hablar un hecho que no es cierto. Es hablar un hecho que no es cierto. Ahora, ¿por qué miente la gente? He sacado estos 5 puntos. Podemos mirar algunos adicionales más. Pero bueno, concentrémonos en estos 5 puntos. Primero, por quedar bien. Por eso mentimos.
porque queremos quedar bien, porque queremos que no nos regañen, porque queremos que no nos molesten. Por eso mentimos. Por eso mentimos. Segundo punto, buscando dádivas o incentivos. Sobre todo, este punto ocurre mucho en la administración, en el Estado. Muchas personas, cuando se posesionan, dicen cumplir las normas y las leyes de la Constitución. En este caso, la Constitución Política de 1991, que es en el país donde estamos. Tú estás escuchando esto a través de la emisora, en el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón. Nosotros estamos en Bogotá, Colombia. Y entonces el servidor público es muy dado a la corrupción, porque se maneja mucho dinero. Y entonces ahí podemos falsificar nombres, ahí podemos falsificar firmas. Todo eso es falso, todo eso es mentira. Bueno, un tercer elemento, decirle a alguien lo que quiere oír. Este es un punto que también podemos mirarlo en las iglesias. Hoy se han levantado, como lo dice la Escritura, falsos pastores, falsos engañadores de la palabra de Dios, que alimentan al pueblo con palabras que quieren oír, con palabras adornadas. ¿Hablando de qué? De la prosperidad. ¿Hablando de qué? De la riqueza, del campeón que hay en ti, de que todo lo puedes, pero no explicas bien el contexto y a qué pasaje se refiere eso específicamente. Y entonces, es lo que queremos oír. Pero en ese mensaje hay falsedad, en ese mensaje hay mentira. Mentira. Un cuarto elemento, ocultar información. Cuando ocultamos información, estamos mintiendo. Y cuando estamos mintiendo, estamos desobedeciendo a Dios. Y por ende, estamos pecando. La mentira es un pecado. El quinto elemento, decirle a otros lo que no somos. Bueno, te pongo este ejemplo, ¿no? Quizás tú vas manejando una camioneta, un vehículo lujoso, y te encuentras con un amigo y el amigo te dice, oye, ¿esa camioneta es tuya? Y resulta que tú eres el conductor y tú dices, sí, esta camioneta es mía. Claro, apariencia, para generar que sí tenemos dinero. Cuando eso es mentira, ese carro no es tuyo, tú eres el conductor o alguien te lo prestó. ¿Generamos qué? Apariencia. Lo mismo puede suceder cuando una persona trabaja en una casa lujosa y viene algún amigo que no veía desde hace tiempo y dices, oye, ¿esa es tu casa? Sí, esta es mi casa. Bueno, y entonces, estás mintiendo. Estás mintiendo. Miremos nuevamente estos 5 puntos para que lo tengas muy claro. ¿Por qué mentimos? Por quedar bien, por buscar dádivas e incentivos. Decirle a alguien lo que quiero oír, ocultar información, decirle a otro lo que no somos. Pueden haber muchas más razones, pero aquí sacamos estos 5 puntos para que nos demos cuenta qué es la mentira, qué es la falsedad. Ahora vamos a mirar estos pasajes bíblicos porque en la Biblia se trata de la mentira, por supuesto, y vamos a tomarlos muy en cuenta para que los podamos anotar y sigamos meditando en la palabra de Dios. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 3, versículo 9. Colosenses 3, 9. Dice la palabra de Dios, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Quiero volvértelo a leer. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Bueno, si te das cuenta, aquí nos dice la palabra de Dios que si mentimos, todavía tenemos el viejo hombre. Que si mentimos, todavía tenemos el viejo hombre. Y esto quiere decir que no hemos nacido de nuevo. Y si no hemos nacido de nuevo, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y nuestro sitio, el día que partamos, es el infierno, es la condenación eterna. Tenemos que decirlo claro, contundente y firme. Porque aquí dice que no debemos mentirnos. Y que si lo hacemos, no nos hemos despojado del viejo hombre. El viejo hombre tenía esos hechos. La mentira, el orgullo, el soborno, la idolatría, el adulterio, la fornicación, todo eso. Pero cuando estamos en Cristo, somos nuevas personas, nos dice la Escritura.
Bueno, entonces debemos examinarnos. Estos pasajes es para que nos examinemos y es porque Dios tiene misericordia de nosotros y Él quiere que nos arrepintamos. Él quiere arrepentimiento de nuestros corazones. Si no nos arrepentimos, nada va a cambiar en nosotros y vamos a continuar con la mentira, con la falsedad, con la transgresión, con el pecado. Tenemos que arrepentirnos. Esos son los mensajes que necesitamos hoy en día, porque Dios tiene misericordia. El que lo toma, llega la misericordia, viene el perdón, se restaura su vida y es un ejemplo para otras personas. El que no lo toma termina en un desorden y termina vituperando y termina demostrando que no es nacido de nuevo y no siendo testimonio, y la gente hablando, esas religiones, esas personas, ya son unos ladrones, cueva de ladrones. Bueno, miremos otro pasaje. Tenemos 4 pasajes sobre ese tema de la mentira. Éxodo 20:16. Sigamos mirando la palabra de Dios. Éxodo 20:16. Dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es decir, quitemos la mentira de nuestra vida. Que la mentira no reine en nuestra vida. Ahí vemos pasajes del Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque alguien podría decir, no es que solamente eso era en el Antiguo Testamento, entonces eso es de la ley. Y como la ley no está vigente, no. Permíteme decirte que eso también está en el Nuevo Testamento y que la mentira se debe erradicar del creyente. Ahora vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Tremenda palabra. Ahí el Señor Jesucristo se refiere precisamente a algo muy tremendo, ¿no? A los que decían que eran los que sabían de la ley, los expertos de la ley, ¿no es cierto? Pero, ¿sabes qué? Ahí nuestro Señor Jesucristo los confronta y nos confronta a nosotros. Es decir, a los religiosos de la época. Les estaba diciendo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, los religiosos. Los que no han nacido de nuevo. Una confrontación para nuestras vidas. Y dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Porque todo es malinterpretado, porque todo es de mentira. Y por eso, siendo de vuestro padre el diablo, eso es lo que queremos hacer. Porque ese es el ejemplo que hemos tenido. Ahora, si tenemos a Dios, ¿cuál es el ejemplo de Dios? Santidad, amor, bondad, justicia, disciplina. Ese es el ejemplo de Dios. El ejemplo del enemigo es trampa, mentira, desobediencia, falsedad. Por eso Jesucristo hace allí un símil entre el bien y el mal, dando a entender lo que hace el enemigo, y en ese caso los religiosos de la época, donde él dice, él ha sido homicida desde el principio. ¿Qué quiere decir? Desde los primeros momentos donde se da esa transformación del enemigo, ¿no? Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. No hay verdad en el enemigo, no hay excusa frente a la mentira. Quiero decirte que no hay excusa frente a la mentira. Es que me tocó mentir por esto. Es porque hay mentiras blancas y piadosas, hay mentiras suavecitas. Ay, pastor, es que está hablando de la mentira, pero si todos mentimos. Ay, este tema sí no. No, ¿sabes? Dios tiene misericordia y necesitas que tu corazón sea transformado y reformado. Necesitas que tu corazón sea un corazón limpio. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Sermón del Monte, Bienaventuranzas, capítulo 5 de Mateo. Mira que ahí en esta parte, donde estamos, en Juan 8:34, dice que cuando habla mentira,
de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos mintiendo, pues entonces nuestro padre es el enemigo, porque la mentira viene del diablo, viene de Satanás. El primer mentiroso, Satanás. Y entonces si reproducimos eso es porque somos padre de mentira. Entonces, o somos padre, o sea, ¿nuestro padre es Dios o es el diablo? ¿Cuál es? Al fin, ¿es Dios o el enemigo? ¿Cuál es? Necesitamos reflexionar en nuestros corazones. ¿Cuál es nuestro padre? No. Nuestro padre es Dios. Ah, bueno, entonces, ¿cuáles son tus hábitos? ¿Hábitos de mentira? Ah, entonces reflexiona. Y Dios te está dando una oportunidad, o nos da una oportunidad en este día, escuchando este mensaje del Sermón del Monte, Jesús y los juramentos, para que no utilicemos el nombre de Dios en vano y dejemos atrás la mentira. Ahora, tú dirás, bueno, pero ahí están planteados los versículos de la mentira. ¿Cómo podemos trabajar en ello? Pues bueno, la palabra de Dios también nos da herramientas, nos da también instrucciones para poder seguir adelante. Lo primero que nos dice la palabra de Dios es que hay que ser prudentes al hablar. Hay que ser prudentes al hablar. Para ello vamos a mirar algunos pasajes de Proverbios. Vámonos rápidamente a Proverbios, capítulo 14, versículo 29. Proverbios 14, 29. Vámonos a la palabra de Dios nuevamente. Dice así: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Así que aquí nos habla la palabra de Dios de prudencia, porque una persona de carácter fuerte se haría muy rápido, ¿y qué pasa? Empieza a transgredir. De pronto viene la mentira, de pronto viene la exageración, y ahí viene el problema, y ahí viene el pecado. Entonces, esa persona no es prudente. Necesitamos ser prudentes para empezar a eliminar la mentira de nuestra vida. Ahí lo dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, es decir, entendimiento es prudencia. Mas el que es impaciente, es decir, el que vive a toda hora, a mil, de espíritu enaltece la necedad, porque se vuelve una persona mentirosa, una persona de un carácter complicado, una persona bastante orgullosa. Miremos qué nos dice más adelantico Proverbios, ahí unas hojas más adelante, Proverbios 17, 28. Aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Mira que inclusive aquí la palabra de Dios nos dice que cuando el necio se calla, se puede volver sabio. Claro, porque está atendiendo un principio, y ese principio está basado en la palabra de Dios. O sea que es mejor quedarnos callados que empezar a aparentar, que empezar a decir mentiras, que empezar a decir es que tengo cuando realmente no tengo. Es mejor quedarnos calladitos, calladitos. El segundo punto es guardando nuestra lengua. El primero es prudencia, ¿no? El segundo es guardando nuestra lengua. Proverbios 13, 3. Nos devolvemos un poquitico para ver qué nos dice Proverbios 13, 3. Dice, el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. ¿Qué quiere decir ello? El que es una persona que a toda hora vive hablando, pues tanto que habló, ¿cuántas mentiras no se fueron? El que habla así como, dirían algunos, ¿no? Un dicho popular, el que habla más que un perdido, pues imagínate, ¿cuántas mentiras no llegaron ahí? Es mejor hablar de a poquito con certeza. Es mejor ser prudente y hablar lo justamente necesario para edificación. Eso es. Entonces, el segundo elemento es guardando nuestra lengua. Prudencia, guardando nuestra lengua. Y tenemos que ver otros elementos como cuáles. Orando y llenándonos de la palabra de Dios. Orando y llenándonos de la palabra de Dios. Por ejemplo, tú sabes que 1 Tesalonicenses 5:17 nos dice, orad sin cesar. Debemos estar orando y llenándonos de la palabra de Dios, porque cuando abramos nuestra boca, lo que habremos recibido es la palabra de Dios y entonces la decimos. Entonces, ¿la qué? La confesamos. Confesamos palabra de Dios.
Y entonces, ahí en la palabra de Dios, pues no hay mentira. O sea que, cuando somos prudentes, refrenamos nuestra lengua o guardamos nuestra lengua, cuando estamos orando y cuando nos estamos llenando de la palabra de Dios, estamos desechando ¿qué? La mentira. Estamos eliminando ¿qué? La mentira de nuestras vidas. Lo estamos haciendo. Tenemos que poner en práctica estos hábitos. ¿Quieres eliminar la mentira? Bueno, pongamos en práctica estos hábitos conforme a la palabra de Dios. Claro. Pongámoslos en práctica y verás que nuestra vida será transformada y llevada al nivel y los propósitos que Dios quiere para nosotros. Ahora, otro elemento a través de esta enseñanza de Jesús y los juramentos, vamos a mirarlo bajo estas características. Jesús no condenó el jurar, no. Lo que Él condena es aquellos que juran falsamente, porque nos damos cuenta que en varios pasajes de la Biblia hay juramentos de parte de Dios. Miremos, por ejemplo, Hebreos. Vámonos ahora para Hebreos, para desarrollar este segundo elemento. Hebreos 6:13. A ver qué nos dice la poderosa palabra de Dios. Hebreos 6:13 nos dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nuestro Señor hace allí la promesa a Abraham, pues Él no pudo jurar por otro mayor porque Él es el mayor. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es todopoderoso, ¿no es cierto? Entonces, Él lo hizo por Él mismo. Ahí está el cumplimiento, ahí está la santidad, ahí está la obediencia. Pero nuestro Dios juró también. Entonces, nuestro Señor Jesucristo no estaba condenando los juramentos, estaba condenando la falsedad en los juramentos. Una lengua rápida, una lengua veloz para decir cosas. Miremos otro pasaje, Hebreos 7:21. Hebreos 7:21 nos dice: porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juro el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bueno, aquí se ve otro juramento, y es un juramento sin equivocación, es un juramento sin tacha, es un juramento bajo los propósitos de la santidad. Y nosotros hacemos juramentos alocadamente. Miremos otro pasaje que encontramos en 2 Corintios. Vámonos ahora a 2 Corintios. Vámonos a ir específicamente al capítulo 1, versículo 23. 2 Corintios 1, 23. Dice la palabra de Dios: mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios ahí? Que el apóstol Pablo toma a Dios como testigo. Hace de alguna forma ese juramento con Dios para hablar la verdad. En ningún momento el apóstol Pablo estaba mintiendo. No. Lo que está condenando nuestro Señor Jesucristo allí en el Sermón del Monte frente a los juramentos es la falsedad. Es la falsedad. Es la mentira. Ahí tenemos ya el segundo elemento. Y el tercer elemento es: no debemos profanar el nombre de Dios. El problema es el corazón impuro. Mucha gente jura y maldice locamente por su carácter. Mucha gente jura y maldice por su carácter, porque no es prudente, es decir, tiene la otra característica. La otra mirada es imprudente, una persona imprudente. Por ejemplo, hoy se predica hoy en día del arrepentimiento, ¿no es cierto? Hoy se está predicando del arrepentimiento. Pero si quizás el mismo predicador no se arrepiente, pues ese es un ejemplo vacío que llega a los hermanos. Debemos tomar el ejemplo de arrepentirnos, de decir: Señor, yo he mentido. ¿Para qué? Para que mis hermanos también puedan entender que han transgredido las normas, han transgredido las leyes de Dios. Y entonces podamos recibir misericordia, entonces podamos recibir perdón. Ya vamos a finalizar. Quiero que volvamos nuevamente a Mateo 5, 37. Mateo capítulo 5, versículo 37. Para llegar a esta parte final, donde dice la palabra de Dios:
Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal, procede. Fíjate que ahí está este punto adicional y enseñanza básica de la palabra de Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo en este sermón del monte, el Señor y los juramentos. Que nuestra forma de hablar sea sí, para obedecer en santidad, para obedecer bajo los parámetros y lineamientos de Dios, para ser de testimonio, y sea no para rechazar el pecado, rechazar la mentira, rechazar el adulterio, rechazar la fornicación, rechazar las borracheras, rechazar el homosexualismo. ¿Sí o no? Porque el ser humano se ha inventado otro estado, el estado del purgatorio, sabiendo que la Biblia nos habla entre cielo e infierno. ¿Purgatorio? No. El ser humano ha inventado ese tercer término. ¿Cómo estás? A irregular. Más o menos. Es el ser humano el que ha inventado eso. O estás bien o no estás bien. ¿Pero por qué hemos inventado cosas? Porque nos gusta acomodarnos. Porque nos acomodamos a las circunstancias. ¿Cómo se acomodó Adán frente a lo de Eva? Tan fácilmente acomodarse. Ah, Señor, es la mujer que me diste. No, no, tú tienes una responsabilidad, Adán, como sacerdote. ¿Qué pasó con la responsabilidad que te di? Ah, más o menos la entendí. No, hoy en día también está pasando eso. Liviandad. Un evangelio light. Un evangelio que no confronta. Eso está pasando. Por eso nos damos cuenta que en la iglesia se separan y se vuelven a casar. Hay noviazgos con personas casadas, es decir, están bajo adulterio, fornicación. El pecado polula por todos lados. ¿Por qué? Porque este tipo de mensaje no se entrega. Porque ya no se predica el sermón del monte. Es mejor predicar de prosperidad, el campeón que hay en ti. Las herramientas de cómo ser un líder y cómo ser el próspero, cómo dominar el mundo, cómo ser el más rico del mundo y cómo que te ponen atención. Pero estos temas no se abordan en la iglesia. Necesitamos volver a la esencia de la palabra. Necesitamos volver al sermón, donde la gente dice: Señor, misericordia. Señor, nos arrepentimos. Tenemos que dejar atrás ese camino, el camino del viejo hombre, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Dónde ha quedado ese mensaje? ¿Dónde ha quedado el mensaje del nuevo nacimiento? Por eso la gente va a la iglesia y sigue mintiendo como nada. La gente dice: ¿obedeces la palabra de Dios? Sí. ¿Y por qué no vienes a la iglesia? ¿No te has dado cuenta que dice ahí la palabra que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre? Entonces, ¿obedeces o no obedeces la palabra? ¿Dice la verdad o no dice la verdad? Hoy en día el nombre de Dios prácticamente ha pasado de mano en mano, de boca en boca, todo lleno de falsedad. Tú vas a los estrados judiciales, gente que es corrupta, jurando por Dios, gente que ha cometido ilícitos, jurando por Dios, porque el nombre de Dios está de boca en boca, y eso es lo que el Señor Jesucristo viene a trabajar a nosotros. Tú que me estás escuchando, este mensaje desde la iglesia, pan de vida para tu corazón, y tú que me estás escuchando a través de la radio, estos mensajes llegan porque hay misericordia de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, para que nos arrepintamos. ¿Qué dice Jesucristo? Vete y no peques más. Vete y no peques más. Recibe la misericordia, recibe el nuevo nacimiento y no vuelvas a tus andanzas. Porque nueva criatura somos. Nueva criatura somos. Tenemos que entenderlo. Tenemos que comprenderlo. Tenemos que ser prudentes. Manejemos la prudencia al hablar. Si no somos prudentes al hablar, vamos a cometer mentira. Vamos a cometer falsedad. Si nuestra lengua no se refrena, vamos a tener inconvenientes. ¿Qué debemos hacer? Llenarnos de la poderosa palabra de Dios.
estar en oración. Ah, es que eso es aburrido. Bueno, entonces sigue con tu vida así y tienes tiquete directo para el infierno. Directo para el infierno. Pero en cambio, si recapacitas, te arrepientes, recibes perdón de pecados, tienes la vida eterna. Tienes la vida eterna. Tenemos que tener corazones dispuestos. Tenemos que tener corazones dispuestos. Y te invitamos a la iglesia Pan de Vida para tu corazón. ¿Para qué? Para que sigamos desarrollando esta serie maravillosa y preciosa como lo es el Sermón del Monte. Todos los domingos, para que nos puedas acompañar y recibamos juntos la palabra de Dios. Edificación, exhortación, consolación. Nuevamente, edificación, exhortación y consolación. Qué bueno que hoy hemos podido entender qué es Jesús y los juramentos. Qué bueno que haya corazones dispuestos a recibir la misericordia, a entender que nos debemos arrepentir y a caminar bajo la voluntad buena, agradable y perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Jesús y los juramentos. Iglesia Pan de Vida para tu corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.